Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestra columna editorial internacional por Galáctica Radio y TV, a quienes les mando un enorme saludo, sobre todo a su director Pedro, con quien armamos ese proyecto, ¿no? De traer aquí a Galáctica y a vosotros que acompañáis a Galáctica información y formación con diversidad, con pluralidad y sin estar afectada de ideología. Que por supuesto todos tenemos nuestras ideologías, nuestro posicionamiento, ¿no? Posicionamiento político, religioso, filosófico, ético. Pero bueno, lo importante es que podamos contribuir al debate en forma plural, en forma civilizada, cosa que falta hoy, ¿no? En el mundo bipolar que vivimos. Y precisamente el tema de hoy es un tema muy importante en el mundo actual, en la agenda global, que es la democracia, el futuro de la democracia, ¿no? Quiero decir al público que vamos a tratar aquí todas las semanas, cada semana, un tema importante para la actualidad mundial. Desde luego, de todo el planeta, pero bueno, por supuesto con cierto foco en Latinoamérica, en Argentina, en Occidente, ¿no? Más o menos dentro de esa esfera, pero bueno, temas internacionales. Entonces, vamos a analizar hoy cuáles son los posibles cuadros, ¿no? Lo que puede pasar, lo que puede suceder con la democracia. En un momento que estamos viviendo, que es un momento de absoluta crisis de valores, crisis sanitaria, crisis política, de liderazgo, es un momento absoluto, de crisis absoluta. Entonces, por supuesto que la democracia se ve amenazada. Entonces vamos a analizarlo. Pero antes de entrar allí, vamos a entender primero lo que es democracia. Muy difícil de definir, ¿no? Pero bueno, para empezar, allá atrás, según los griegos, ¿no? Porque fueron ellos quienes la crearon hace 2500 años, allá en Atenas, en aquella época bellísima de la filosofía, ¿no? De Sócrates, Aristóteles y Platón. Entonces, democracia, gobierno del pueblo. Prácticamente, un sistema de gobierno, de administración, donde el pueblo elige representantes a través del voto y esos representantes en nombre del pueblo toman decisiones, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema democrático, existió más o menos, bien o mal, a lo largo de muchísimos siglos en distintas sociedades. Hubo dos momentos importantes para la democracia. Podemos decir que uno de ellos fue la Revolución Francesa, que más o menos reorganizó el funcionamiento político de los estados, que aún seguimos usando hoy los sistemas, por ejemplo, de derecha e izquierda política, ¿no? Después podemos también considerar que eso fue determinante para nuestro sistema democrático, digamos. Muy bien. Después hubo otro momento importante también, que fue cuando, la revolución de 1917, la revolución rusa, que llevó, casi una parte importantísima del planeta y casi muchos más, porque eso también, de cierta forma hubo amenazas en Latinoamérica también que fueron contenidas por golpes militares, pero a sistemas comunistas, ¿no es cierto? Tuvimos en la Unión Soviética y media Europa del Este. El sistema comunista, que no llegó a ser comunista, según los especialistas, fue un sistema socialista, ¿no es cierto? Que es un paso antes del comunismo. Y podemos decir que hay repúblicas muchas personas confunden la democracia con no tener reyes, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaban de la Revolución Francesa, mató a los reyes, el rey de Francia y la reina Marie Antoinette, pero no tiene tanto que ver con eso. Por ejemplo, Inglaterra es un país absolutamente democrático y es un país monárquico, ¿no es cierto?
Y China, por ejemplo, es un país que no es democrático en su política, pero sí es capitalista en su economía. Entonces también hay que separar lo que es democracia de lo que es capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, podemos decirlo para simplificar, que democracia es una organización política, mientras que capitalismo es una organización económica. Bueno, dicho eso, podemos volver aquí al tema porque quiero llegar a lo que está pasando en el mundo de hoy e intentar buscar entenderlo, ¿no? Junto con vosotros, analizarlo, pero voy a contextualizar en los últimos 30 años, ¿no es cierto? El mundo antes estaba dividido en capitalismo versus socialismo, entonces era un mundo bipolar, un mundo que se llamaba Guerra Fría, ¿no es cierto? Había la posibilidad de una lucha armada en cualquier momento, de guerras, y eso no se daba porque era una cosa potencial, pero bueno, existía ese contexto. Cuando se cae el muro de Berlín, el muro se cae del lado del comunismo, o sea, el muro se desploma de aquel lado y arrastra, en pocos años, en 2 años, va arrastrando uno por uno los países del este hasta llegar a Rusia, destruyendo la Unión Soviética. Entonces, de cierta forma, gana la democracia, ¿no? Vale decir también que, bueno, si hablamos de dictaduras o de gobiernos autoritarios, vale decir que puede ser de izquierda o de derecha. Por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas, especialmente en Argentina, ¿no? Fue una dictadura de derecha, pero las dictaduras comunistas son dictaduras de izquierda, ¿no? Y por ejemplo, el nazismo, el sistema alemán, la dictadura, ¿no? Que muchos historiadores la consideran de derecha, otros la consideran de izquierda. Así que imaginaos que no es una cuestión de ser de derechas o de izquierda. La dictadura es exactamente cuando la política lleva al extremo, la derecha o la izquierda. Bueno, y el autoritarismo. Pero volviendo entonces, cuando se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética, vivimos en un mundo prácticamente sin ideologías, un mundo no polarizado, un mundo uniforme. Y ocurre a lo largo de esos 30 años muchos otros fenómenos en paralelo. Uno de ellos, la globalización, sobre todo de la mano de las tecnologías. Y ahora vamos a ver también que la tecnología es algo que también pone en jaque la democracia, porque la tecnología tiene más poder que los gobiernos. Y la tecnología permite que haya un gobierno central de todo el planeta, que es más o menos uno de los cuadros posibles que podemos tener, donde podemos ir, ¿no? Como democracias, que tampoco sabemos cómo se podría llamar eso. Bueno, entonces, se cae el muro, se cae la Unión Soviética, entonces, bueno, la tecnología, hay un proceso de globalización y China, que era un país que no tenía mucha importancia en ningún aspecto, poco a poco, pero en forma continua, en forma disciplinada, bueno, se convierte en un líder mundial absoluto, indiscutible, uno de los países más poderosos, más influyentes del mundo, poniendo en riesgo la hegemonía de Estados Unidos, que había sido el líder mundial indiscutible durante el siglo XX. Bueno, resulta que ahora tenemos ese nuevo agente, ¿no? Ese nuevo jugador en esa historia que acabo de contaros, que es la pandemia. Y la pandemia lo que hizo fue crear una especie de sistema que todavía es incomprensible, que es indescifrable, pero que ya podemos hacer una lectura. Ya es posible más o menos detectar ciertas cosas, ¿no? La primera de ellas es que existe o pareciera existir de cierta forma una mano invisible, una cierta mano autoritaria, ¿no? Un control muy poderoso que es más poderoso que países, que naciones enteras, y eso lo vimos durante la pandemia, ¿no? Capaz, por ejemplo, de decir que todas las personas, que todos los ciudadanos tenemos que quedarnos en casa y, por ejemplo, de
de controlar la información mundial, que algunas palabras no pueden salir, por ejemplo, publicadas, algunas opiniones no pueden salir publicadas, en fin. En ese año de 2020 hemos visto muchas empresas quebrándose, muchos países perdiendo autonomía sobre su propia jurisdicción, ¿no es cierto? Algunos países resistiéndose a máxima potencia, como por ejemplo Estados Unidos e Israel, que son países muy nacionalistas, sobre todo Estados Unidos con Trump, que no es lo mismo de Estados Unidos con Biden, ¿no es cierto?, que es más conciliador, y Trump es más nacionalista. Entonces, bueno, vemos unos movimientos. Algunos analistas internacionales detectan una especie de nuevo neocomunismo, ¿no?, donde habría un plan de gobierno mundial, que no debe confundirse con globalización, sino se llama globalismo. ¿Y cuál sería ese plan? Ese plan sería, por ejemplo, que fuerzas paranacionales pudieran controlar toda la economía mundial y todas las interacciones. Entonces, todo se haría a través de la mano de la tecnología, por supuesto. Entonces, por ejemplo, quédate en casa, no quédate en casa, si la vacuna sería obligatoria o no. Y eso solo para empezar, porque bueno, lo que nos espera para ese siglo. De más está decir que pareciera que el siglo XXI oficialmente a nivel técnico acaba de empezar, ¿no?, con esa pandemia. Bueno, otros analistas prefieren decir que no es una revolución comunista, neocomunismo, ¿no? Ojo, que los ataques a la democracia ya no son como antes, ya no hacen falta armas nucleares, bombas atómicas, ya no hacen falta soldados. Ahora tenemos otros recursos que son mucho más potentes. Por ejemplo, que cada persona en el mundo tenga un teléfono celular en su mano y que ese teléfono sea una verdadera arma de control, desde donde uno se encuentra hasta la información, hasta el IP de cada uno y cómo uno mandó su mail, con quién estuvo, dónde estuvo, por no decir que seguramente nos escuchan las conversaciones y seguramente nos graban sin que sepamos. A veces hablamos por teléfono con una persona sobre un tema y después nos aparece la publicidad de ese tema en nuestro correo electrónico, ¿no es cierto? O sea, pareciera que viviéramos una pseudodemocracia. Entonces, muchos analistas dicen que eso se llama paracapitalismo. ¿Qué sería eso? Sería la posibilidad de que empresas muy poderosas, las personas que realmente detienen el poder económico en el mundo, al ya tener tanto dinero, ya no les sirve el capitalismo. Entonces prefieren implementar una especie de socialismo cultural de modo que puedan mantener su control y mantener sus capitales, su flujo de capitales. Entonces sería un socialismo funcional, ¿no es cierto? Bueno, sea como fuere, no nos queda mucho más que esperar como ciudadanos, ¿no es cierto? Y bueno, a todos los que pensamos y nos gusta compartir los pensamientos, ciudadanos y periodistas e intelectuales, y políticos y escritores y artistas, bueno, todo lo que podemos expresarnos públicamente, debemos simplemente, bueno, advertir y entrar en ese diálogo, ¿no es cierto? ¿Qué sistema nos espera en el mundo que viene? De cierta forma, bueno, la democracia indudablemente no será la misma. La democracia tendrá sus días contados de la forma como está, y esa pandemia vino para dejar eso bien claro. La democracia utópica, esa democracia romántica, ¿no?, de Rousseau, esa democracia que nunca pudo realmente implementar, esa ya no va a estar más, y hay que ver qué es lo que vamos a tener. Así que bueno, estemos atentos.